Me llamo Amanda, tengo 32 años, y mi vida cambió completamente en la cena de jubilación de mi papá el año pasado. Todo el salón estaba lleno de gente feliz. Mi papá, Richard, levantó su copa y dijo, mis verdaderos hijos son los que me han hecho sentir orgulloso. Todos aplaudieron, pero luego me miró directo a los ojos y dijo en voz alta, tú te puedes ir. Yo me paré temblando del coraje y la vergüenza, pero entonces mi esposo Scott también se levantó, y lo que hizo cambió todo lo que yo creía sobre la familia. Pero antes de continuar te pido que me digas desde dónde estás viendo esta historia y que le des al botón de suscribirse, porque lo que hizo mi esposo esa noche te va a dejar sin palabras. Crecí en Brooklyn, un suburbio elegante de Boston donde el éxito no se celebraba, se esperaba. Nuestra casa parecía perfecta por fuera, pero por dentro todo era diferente. Mi papá era ejecutivo bancario, y para él el amor dependía de los logros. Mi mamá, Elaine, era bonita y callada, pero nunca lo enfrentaba. Cuando ella murió de cáncer de mama, yo tenía 20 años y me quedé sin su apoyo. Mis hermanos, Jason y Kimberly, eran los hijos perfectos. Jason triunfó en finanzas y Kimberly se volvió cirujana famosa, mientras yo solo amaba los libros y el arte. Todavía me acuerdo de cuando tenía 12 años y toqué una nota equivocada en mi recital de piano. Mi papá se paró y se salió de la casa sin decir nada. Yo terminé de tocar llorando. Esa fue nuestra relación, un error y ya no valías nada. Estudié literatura aunque él quería que fuera a negocios, y como no le gustó mi decisión, no me quiso pagar la universidad, así que estudié con becas y trabajos. Eso me hizo fuerte, pero también me llenó de inseguridad. Las relaciones no me duraban. Siempre escuchaba en mi mente la voz de mi papá diciendo que yo no era suficiente, pero todo cambió hace 3 años en una librería de Cambridge cuando vi a un chico llamado Scott Taylor que quería el mismo libro raro de Jane Eyre que yo. Me sonrió de una forma tan bonita que por primera vez me sentí en paz. Él dijo, tómalo tú, si buscas a Bronte, lo mereces más que yo, y ese día nos quedamos horas hablando en una cafetería. Scott era ingeniero en software y amaba la literatura casi tanto como yo, y lo más bonito era que siempre me escuchaba con atención, sin apurarse, sin juzgarme, ni interrumpirme. Cuando le conté mi sueño de abrir una editorial para autores olvidados, no se rió ni me dijo que era imposible. Al contrario, me hizo preguntas serias sobre cómo lo iba a hacer, y 6 meses después, con su apoyo y ayuda en los números, nació Lictouse Press. Empezamos publicando solo 2 libros en el primer año, y al segundo, uno de ellos ganó un premio regional. Sacamos 6 libros ese año. No me hice rica, pero me sentía orgullosa. Scott y yo nos casamos en una ceremonia pequeñita en la biblioteca pública de Boston. Mi papá no fue, dijo que tenía una junta muy importante en Chicago. Jason mandó un regalo caro pero frío, y solo Kimberly fue de mi familia, pero se fue en cuanto acabó la ceremonia porque tenía una conferencia. No te merecen, me susurró Scott mientras bailábamos rodeados de sus amigos y su familia. Los míos no estaban. Ya casi no hablaba con mi papá desde hacía 2 años cuando nos llegó la invitación a su cena de jubilación. Después de 40 años en el banco First Atlantic, iba a dejar su puesto como vicepresidente ejecutivo y harían una cena elegante en el Hawthorne, el restaurante más lujoso de Boston. No tenemos que ir, dijo Scott cuando me vio temblar leyendo la invitación. Quizás sea su manera de acercarse, le dije, aunque yo tampoco lo creía. A lo mejor ahora que se va a retirar, las cosas cambian. Esa noche me vestí con un vestido azul marino que me costó más de lo que normalmente gasto. Me peinaron en un salón, me maquillé con cuidado para tapar las ojeras de tanto estrés. Te ves hermosa, dijo Scott ajustándose la corbata junto a mí en el espejo. Siento que voy a vomitar, admití mientras me venía un ataque de pánico. Scott se sentó conmigo en la cama y me ayudó a respirar como me enseñó mi terapeuta. Me frotó la espalda con círculos suaves hasta que mi aliento se calmó. Aún podemos cancelar, me dijo. No, le respondí mientras me volvía a pintar los labios con las manos temblorosas. Necesito hacer esto, necesito intentarlo una vez más. Cuando íbamos en el auto, Scott me tomó la mano y dijo, no importa lo que pase esta noche, tienes gente que te ama tal como eres. Yo asentí, pero en el fondo no lo creía del todo. Toda mi vida había sentido que tenía que ganarme el amor, y esta noche era otra oportunidad de hacer sentir orgulloso a mi papá. El Hawthorne se veía como un palacio con sus luces encendidas en la noche primaveral de Boston. Un valet bien vestido nos abrió la puerta. Entramos y mis tacones sonaban contra las piedras como si fuera una cuenta regresiva. ¿Recuerda respirar?, me dijo Scott mientras me ponía la mano en la espalda. Nos llevaron a un salón privado donde ya había como 70 personas, todas elegantes y con copas en la mano. Un cuarteto de cuerdas tocaba música suave en un rincón. Todo estaba lleno de risas y charlas de la gente importante del mundo bancario. Vi a Jason cerca de la barra, con su traje carísimo y su seguridad de siempre, rodeado de gente que lo escuchaba fascinada. Amanda, dijo cuando nos vio, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. No creí que vinieras.
le dio la mano a Scott rápido y luego dijo en tono burlón, ella es mi hermanita y su marido, Amanda hace algo con libros. No, antes de que yo pudiera responder, volteó a presentar a Scott con unos compañeros de Blackstone Investment, hablaron de finanzas y Jason ni siquiera se tomó la molestia de incluirnos en la conversación. Scott me tomó la mano y me llevó a un lado, suavemente, sin decir nada, y en ese momento supe que no importaba lo que pasara, no estaba sola. Encontramos a Kimberly cerca de la mesa principal, elegante con un vestido rojo que seguramente costaba más que todo mi mes de renta, le estaba mostrando su enorme anillo de compromiso a dos mujeres que yo no conocía, decía que se iba a casar en junio en una plaza y que Thomas quería algo estilo toscano, pero que ella le dijo que la humedad arruinaría las fotos. Cuando me vio se detuvo un segundo y dijo, Amanda, si viniste, luego miró mi vestido con esa miradita de arriba a abajo que ya conocía. El azul marino es tan confiable, dijo, luego nos presentó a su prometido Thomas, un neurocirujano con sonrisa perfecta y acento fresón de Harvard, hablaron de su boda y de una conferencia médica en Suiza y luego Kimberly se fue a saludar a gente más importante. Tus hermanos son exactamente como me los imaginaba, me susurró Scott mientras nos alejábamos. Yo estaba tomando una copa de champán cuando sentí una mano flaca en mi brazo, era la tía Patricia, la hermana de mi papá, me abrazó. Fuerte, oliendo a perfume carísimo y a juicio disfrazado de cariño, Amanda, mi niña, dijo con un beso al aire, te ves saludable, y ese silencio corto después de la frase lo dijo todo. La tía Patricia siempre apoyó a mi papá, validando su forma fría de criarnos en vez de cuestionarla, se acercó y me dijo en voz bajita, haz que se sienta orgulloso esta noche. Para él es importante, con toda esta gente presente, y sin esperar respuesta se fue directo a felicitar a Kimberly por el anillo. El salón de banquetes era un desfile de lujo y poder, jarrones de cristal llenos de rosas blancas y hortensias, licores finos, vinos caros, y meseros con bandejas llenas de bocadillos como caviar y mini quiches. Todo mundo hablaba de inversiones, casas de vacaciones y escuelas privadas. Luego vi a mi papá al otro lado del salón rodeado de hombres importantes. A sus 65 años se veía igual de imponente que siempre, con su pelo canoso perfectamente peinado y esa cara que siempre exigía respeto. Se rió de algo que dijo uno de los hombres y por un segundo pensé que tal vez, solo tal vez, podría haber un poquito de cariño para mí. ¿Quieres que te acompañe?, me preguntó Scott, pero yo negué con la cabeza, sentía que tenía que hacerlo sola. Tomé aire y me acerqué, él me vio pero no paró su conversación, solo seguí hasta que me quedé de pie en un lado, esperando. Finalmente me saludó durante una pausa, Amanda, si llegaste, lo dijo como sorprendido, no feliz, felicidades por tu retiro, le dije, y le entregué una bolsita con una pluma de lujo que Scott y yo habíamos elegido con cuidado. Gracias, dijo, sin abrirla, y luego se volteó al grupo y dijo, caballeros, mi hija menor, Amanda, ella trabaja en algo de editoriales, tiene su propia editorial pequeña. Yo agregué, de hecho, estamos en la lista de finalistas para el premio del libro de Massachusetts, pero su cara no cambió en nada, y luego, con su tono de siempre, dijo, Amanda siempre fue la que andaba en las nubes con sus libros, mientras sus hermanos enfocados en la vida real. Los hombres se rieron suavecito, como por compromiso, y luego él agregó, por cierto, Jason acaba de cerrar un trato de $40 millones y Kimberly está comprometida con el Dr. Thomas Whitfield, jefe de residentes del Hospital General. El mensaje era claro, ellos sí valen la pena, yo no. Fue un gusto verte, dije en voz baja y me alejé rápido antes de que las lágrimas que tenía en los ojos empezaran a caer. Scott me esperaba con una copa de vino que agarré con gusto. ¿Tan mal?, preguntó, y yo solo dije, lo de siempre. Mientras le daba un buen trago, todo seguía igual alrededor. Vi a mi papá caminando por el salón como si fuera un rey, recibiendo felicitaciones y hablando de su carrera como si fuera una leyenda. Cada persona que lo saludaba con cariño me hacía sentir más pequeña. Cuando llegó la hora de cenar, nos dieron una mesa lejos de la principal, donde estaban mi papá, Jason, Kimberly y la gente importante. En nuestra mesa había primos lejanos y compañeros de trabajo que tampoco parecían muy felices de estar ahí, pero Scott, como siempre, mantuvo la calma y se presentó. Soy Scott Taylor, esposo de Amanda. Una señora mayor me miró y preguntó, ¿eres la hija de Richard, la que no es doctora ni banquera? Yo solo asentí con una sonrisa fingida y dije, tengo un editorial, y ella contestó con esa voz condescendiente, qué lindo, un negocio de pasatiempo. Durante la cena, mientras todos comían su cordero y bebían vinos finos, yo no sentía sabor a nada. Veía a mi papá en la mesa principal riendo, tocando el hombro de Jason con orgullo o sonriendo a todo lo que Kimberly decía. Esa parte suya yo nunca la había visto conmigo. Scott me agarraba la mano de vez en cuando debajo de la mesa y eso era lo único que me mantenía ahí. Después del postre empezaron los discursos.
el director del banco habló de mi papá como si fuera un héroe, otro señor contó anécdotas de sus inicios, y Jason hizo un discurso lleno de palabras bonitas que en realidad solo hablaban de él mismo. Luego fue el turno de mi papá. Todo el salón se quedó en silencio cuando Richard Harrington se paró y agarró el micrófono. Yo sentía el corazón en la garganta, esperando en el fondo que, tal vez, esta fuera mi oportunidad de ser vista por él. Gracias a todos por venir esta noche, dijo, y habló con ese tono serio y seguro de siempre. Dijo que no solo veía colegas, sino amigos que lo habían acompañado durante 40 años en el banco. Contó sobre los cambios en la industria, las batallas y los logros, agradeció a sus mentores y a los que él había formado. Yo lo escuchaba con atención, era una versión suya más suave que yo no conocía. Luego dijo, nada de esto hubiera sido posible sin Elaine, mi esposa. Me quedé helada, porque casi nunca hablaba de mamá desde que murió. Elaine entendía los sacrificios que se necesitan para tener éxito, dijo con la voz entrecortada. Ella fue mi fuerza en los momentos difíciles, y muchos en la sala se limpiaban las lágrimas. Scott buscó mi mano de nuevo y yo sentí que tal vez, solo tal vez, esto marcaría un cambio. Mi papá se aclaró la garganta y siguió, pero el verdadero legado de un hombre no se mide en dinero ni en éxitos, sino en lo que deja atrás. Yo respiré hondo, pensando que tal vez me mencionaría, que tal vez viera lo que yo había hecho con mi vida, pero luego dijo, he tenido suerte de tener a Jason, que ha superado todas las expectativas y ha hecho historia en el mundo de las finanzas. Todos aplaudieron. Jason asintió como si fuera algo obvio, y luego dijo, y Kimberly, una cirujana brillante, salvando vidas y apareciendo en revistas médicas. Yo escuchaba todo con un nudo en la garganta, mientras elogiaba su inteligencia, su disciplina, su precisión, todo lo que decía haber enseñado, y yo no existía en su discurso. Mi papá levantó aún más su copa y dijo, así que esta noche, al cerrar un capítulo de mi vida, quiero brindar por lo que de verdad importa. Mis verdaderos hijos, los que me han hecho sentir orgulloso. La gente aplaudió con fuerza mientras volteaban a ver a Jason y a Kimberly, quienes recibían la atención con esas sonrisas que ya tenían bien practicadas. Yo me quedé helada, como si cada palabra fuera un golpe directo al pecho. Verdaderos hijos. Entonces ¿yo qué era? ¿Un error? ¿Una sombra? Pero lo peor aún venía, porque cuando terminaron los aplausos, mi papá barrió la sala con la mirada y se detuvo directo en mí. Sentí como si la temperatura bajara de golpe. Me vio a los ojos y dijo clarito, sin pena, ¿te puedes ir? Su voz se escuchó perfecto en todo el salón. La gente se quedó callada y muchos ni entendieron a quién le estaba hablando hasta que empezaron a voltear a verme a mí. El murmullo creció como un eco cuando todos captaron lo que estaba pasando. Mi papá acababa de repudiarme en público. Así, frente a todos, sentí que el aire me faltaba. Todo a mi alrededor se veía borroso y mi visión se hizo como un túnel. Solo escuchaba mi corazón y esa voz fría diciéndome, ¿te puedes ir? La tía Patricia se tapó la boca con la mano como si ni ella se esperara tanta crueldad. Kimberly solo siguió viendo sus uñas como si nada y Jason sonrió, como si mi papá hubiera contado un chiste bueno. El silencio pesaba como piedra y sentía todas las miradas clavadas en mí. Fui empujando mi silla despacito y me paré temblando. El sonido de la silla contra el piso fue como un grito en medio del silencio. Sentía la cara encendida, la vergüenza me quemaba por dentro. Esta vez no era una decepción más en privado, era un rechazo público, como si estuviera diciendo, no vales nada, y lo dijo frente a todos. Llevo años tratando de hacer que mi papá se sienta orgulloso de mí y en un solo segundo me dejó claro que nunca lo haría. Me agarré de la mesa con fuerza, sintiendo que me iba a derrumbar, pero sabía que no le iba a dar ese gusto. Si me iba a ir, lo iba a hacer con la cabeza en alto, y entonces escuché otro sonido, el roce de una silla junto a la mía. Scott se paró también, despacito, con esa calma suya que esconde un fuego por dentro. Cuando lo vi, a través de las lágrimas, no vi vergüenza en su cara, vi furia, una furia silenciosa, contenida, y toda la sala volteó a verlo. Mi papá frunció el ceño y apretó la mandíbula. Claramente no esperaba eso, jamás imaginó que alguien se atreviera a contradecirlo, mucho menos Scott, al que siempre vio como un simple adorno en mi vida. Siéntate, le ordenó, hablándole directo por primera vez en toda la noche. Esto no es asunto tuyo. Pero Scott no se sentó. En vez de eso se paró recto, lo más alto que pudo, sacó el pecho y lo miró fijo a los ojos desde el otro lado del salón. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie se movía, nadie decía nada, y entonces Scott hizo algo que cambió todo para siempre. Tomó su vaso de agua y una cucharita, y con toda la calma del mundo empezó a dar golpecitos en el borde del vaso. Ese sonidito metálico contra el cristal llamó la atención de todos. Era la señal de un brindis, y mi papá se puso rojo de coraje, porque esa era su noche, su momento, su fiesta, y Scott acababa de levantarse enfrente de todos a retarlo de la forma más educada.
pero más clara posible. ¿Qué crees que estás haciendo?, le soltó mi papá a Scott, pero su voz ya no tenía la misma autoridad de siempre. Scott lo ignoró completamente y esperó a que todo el salón se quedara callado, como si todos aguantaran la respiración ante ese giro tan inesperado. Luego dejó la cuchara con calma y dijo con una voz clara y firme: me gustaría hacer un brindis. Esa fuerza tranquila que tenía me dejó sin palabras, nunca lo había visto así. Toda la gente volteó a verlo, una señora cerquita de mí le susurró a otra: Dios mío, y yo sentía el corazón golpeándome en el pecho. Para quienes no me conocen, soy Scott Taylor, esposo de Amanda, y así como Richard compartió su punto de vista esta noche, yo quiero compartir la verdad sobre la hija a la que acaba de pedirle que se vaya. Mi papá dio un paso al frente y dijo: ya basta. Seguridad los acompañará a la salida, pero Scott solo respondió: claro, pero me pregunto cómo saldrá esto mañana en el Boston Globe. Que Richard Harrington corrió a su propia hija y su yerno de su cena de jubilación. Estoy seguro que sus colegas bancarios lo encontrarán interesante. La cara de mi papá se quedó fría, rígida, y volteó a ver a sus amigos de trabajo, porque su imagen lo era todo para él. Y Scott le acababa de pegar donde más le dolía. Hace 3 años, continuó Scott, Amanda fundó Lithouse Press usando sus propios ahorros y un crédito de pequeños negocios al que calificó sin ayuda de nadie, y la gente empezó a murmurar. El año pasado publicaron Salt and Stone, que no solo fue finalista para el premio del libro de Massachusetts, sino que ahora será una película. Yo ni sabía eso, Scott lo había guardado para sorprenderme, pero eso no es todo, siguió. La editorial de Amanda le dio voz a autores que los grandes editores ignoraron, como veteranos, migrantes y gente que creció en hogares con abuso emocional. Mi papá no apartaba la vista de él, pero Scott se mantuvo firme. Su programa de lectura llevó libros a más de 3,000 niños en las zonas más pobres de Boston. Yo escuchaba todo como si estuviera en una película, como si eso no fuera mi vida, como si yo no fuera esa mujer que él estaba defendiendo con tanta dignidad, y mientras Jason se ganaba la vida en Wall Street y Kimberly se volvía doctora, fue Amanda quien dejó la universidad un semestre para cuidar a su mamá en cada sesión de quimio. Fue Amanda quien leía junto a su cama cuando ella ya ni podía sostener un libro. Se me apretó la garganta de recordarlo. Y, ¿sabes qué más no dijiste, Richard?, dijo Scott ahora con tono más duro, que el pago inicial para el departamento de Jason en Nueva York salió del fondo universitario de Amanda. Ella se lo dio cuando él no tenía crédito y andaba hasta el cuello en deudas por su adicción al juego. La cara de Jason se puso blanca como papel, y yo supe que Scott lo sabía todo. Amanda lo ayudó no por reconocimiento, sino porque a pesar de todo, sigue siendo su hermano. La gente ya no murmuraba, ya escuchaba en silencio total. Durante 32 años, Richard, le has dicho a Amanda que no era suficiente, demasiado sensible, demasiado artística, demasiado distinta para el camino que tú trazaste. Le negaste afecto, volviste tú aprobación en un premio imposible, y esta noche intentaste humillarla en público. Scott volteó a ver a todos, sus ojos recorrieron cada cara en ese salón lujoso. Pero esto es lo que deben entender sobre la familia. Una familia de verdad no pone calificaciones para merecer amor. La familia de verdad no mide el amor ni los logros. La familia de verdad te ve, te apoya y se queda a tu lado aun cuando todo está mal, y sobre todo cuando todo está mal. Mi papá logró hablar. No tienes derecho a decir todo eso frente a mis colegas. Pero su voz ya no sonaba tan fuerte como antes, y Scott solo respondió: sé lo suficiente, sé que un hombre que rechaza a su propia hija en su fiesta de jubilación no está celebrando nada, está revelando su propia ruina. La sala quedó en un silencio tan profundo que se escuchaba el hielo en los vasos de agua. Nadie se movía, nadie respiraba. Luego Scott se volteó hacia mí con la mirada dulce y dijo: Amanda es la mujer más fuerte que conozco, no por cumplir con los estándares locos de su papá, sino por sobrevivirlos y seguir siendo ella misma. Y entonces alzó su vaso una última vez y lo volteó hacia mi papá. Así que gracias, Richard Harrington, por enseñarnos qué tipo de padre jamás queremos ser. Luego dejó su vaso en la mesa y tomó mi mano con mucha ternura, y mientras salíamos del salón, sentía todas las emociones dentro de mí mezclándose: vergüenza, miedo, dolor y algo que todavía no entendía, pero que se sentía como libertad. Caminamos juntos hacia la puerta con pasos lentos pero firmes. Nadie nos detuvo, nadie dijo nada. El silencio en esa sala con 70 invitados era tan pesado que parecía una pared, y justo cuando íbamos saliendo, mi papá gritó: si te vas ahora, ya no regreses jamás, estás fuera. Pero no nos detuvimos ni volteamos. La mano de Scott siguió firme en la mía, y al pasar junto a la última mesa, uno de los amigos más viejos de mi papá me hizo un pequeño gesto con la cabeza, como si fuera la primera persona de ese mundo en verme de verdad. Las puertas se cerraron tras nosotros y se escuchó como la gente empezó a hablar toda al mismo tiempo.
el valet evitó verme a los ojos mientras iba por nuestro auto, y cuando salimos a la noche, el aire fresco me pegó en la cara como una bendición. Después de todo lo que había aguantado, Scott me abrió la puerta y manejamos en silencio mientras el Hawthorne se alejaba detrás de nosotros como si fuese una escena de una pesadilla. ¿Estás bien?, me preguntó, y la verdad es que no lo estaba. Me sentía rota, humillada y a la vez, como si me hubiera liberado de algo que llevaba años cargando. No lo sé, le respondí honestamente, pero creo que algún día lo estaré, y entonces me tomó de la mano otra vez y manejamos de regreso a casa en silencio, dejando atrás todo ese dolor y las expectativas que ya no nos servían. Cuando entramos a nuestro depa me tiré al sofá y rompí en llanto, un llanto feo, de esos que sacan todo el dolor, y Scott me abrazó fuerte, sin decir nada, mientras su camisa se empapaba con mis lágrimas y yo sentía sus brazos calientes a mi alrededor. Lo siento, le dije entre sollozos, siento que hayas tenido que pasar por esto. Yo no lo siento, dijo él con toda seguridad, llevaba 3 años queriendo decirle todo eso a tu papá, nunca nos va a perdonar, dije yo, y me volvió a doler, porque aún una parte de mí seguía esperando un papá diferente, uno que me quisiera sin condiciones. Eso es su pérdida, dijo Scott, y la verdad, Amanda, su perdón ya no vale la pena. Esa noche nos quedamos hablando hasta las 3 de la mañana, sintiendo todas las emociones revueltas, tristeza por lo que nunca tuve, coraje por su maldad, miedo a lo que vendría, y algo nuevo que se sentía como libertad. Y antes de dormir, Scott me preguntó, ¿crees que me cedí? Lo dijo con un tonito de duda, la primera vez que lo escuchaba inseguro desde todo esto, y yo le respondí, me defendiste cuando nadie más lo había hecho en toda mi vida. Incluyéndome a mí. Esa noche dormí a ratos, entre sueños raros y el teléfono que no paraba de sonar. Mi papá llamó 7 veces desde la medianoche hasta el amanecer, dejando mensajes de voz cada vez más enojados, exigiendo una disculpa y amenazando con consecuencias. Yo no le contesté, dejé que todas las llamadas se fueran al buzón, y cada vez que el celular se encendía, su luz iluminaba nuestra habitación como un relámpago que no dejaba en paz. En la mañana recibí un mensaje de Kimberly, diciendo, siempre tienes que hacer todo sobre ti. Esta noche era de papá y tú y Scott arruinaron todo como siempre. Me quedé viendo el mensaje y me di cuenta de lo diferente que ella veía todo. Para ella yo era la villana que le robó la noche a papá, no la hija a la que humilló en público. Luego a las 10:17 de la mañana me llamó Jason y yo casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Él dijo, vaya espectáculo anoche, y yo le contesté con rigidez, yo no lo planeé, y después de una pausa me dijo, lo sé. Luego me preguntó si era verdad lo que Scott dijo sobre el dinero del apartamento. Le dije que sí, y me preguntó, ¿y por qué nunca me lo echaste en cara, aun cuando yo no te apoyaba? Y le dije, porque no te ayudé para que me lo agradecieras, lo hice porque eres mi hermano. Se quedó callado un rato y luego dijo, nunca te agradecí como debía y debería haberlo hecho, y aunque no fue una disculpa completa, fue lo más cercano que Jason me había dado en años. Y cuando colgamos, me quedé viendo el celular sin saber qué sentir. Luego el lunes en la oficina, Marian, mi jefa, me vio la cara y me llamó a su oficina, me sirvió café y me dijo, pareces haber pasado por una guerra. Le conté un resumen y ella dijo, tómate la semana libre, nosotros nos encargamos del manuscrito de Hopkins. Yo le dije que no podía dejar de trabajar por un drama familiar, pero ella me miró y me dijo, Amanda, si te hubieras roto una pierna, te tomarías tiempo para sanar. Lo que tu papá te rompió no se ve, pero también necesita curarse. Y al final acepté 3 días, que pasé entre ataques de llanto y maratones de televisión sin pensar mucho. Scott se quedaba conmigo, trabajando desde casa, respetando mi duelo, mientras el mundo seguía girando como si nada. Y luego el jueves tocaron el timbre. Era mi tía Patricia, con un sobre grande en las manos y una cara de que no sabía ni qué decir. Me preguntó si podía pasar, y después de dudar, la dejé entrar. Se sentó en el sofá y rechazó café o té, y de inmediato dijo, lo que hizo mi hermano fue imperdonable, debí haber hablado esa noche, y no lo hice. Luego me dijo que durante años había justificado a Richard pensando que, así era él. Me entregó el sobre y dentro había fotos familiares que yo nunca había visto, mi mamá embarazada de mí, yo de niña sobre los hombros de mi papá, los dos riéndonos, en una vacación donde él me enseñaba a pescar. En las fotos se le veía paciente y cariñoso, y Patricia me dijo con una voz suave, él no siempre fue así. Después de que tu mamá enfermó la primera vez, algo cambió en Richard, se obsesionó con el control y el éxito, como si poner todo en orden evitara que pasara otra tragedia. Yo veía las fotos como si fueran de otra familia, de otro padre, pero aún así no justificaba todo lo que me había hecho, y ella lo aceptó. No lo justifica, pero quería que supieras que alguna vez él te amó sin condiciones. Después de que se fue, guardé las fotos en un cajón, no quería verlas, pero tampoco podía tirarlas. Desde esa noche todo en la familia cambió.
Primos que casi no me hablaban empezaron a mandar mensajes pidiendo detalles. La cuñada de mi papá me llamó para decirme que siempre había pensado que él era demasiado duro conmigo, como si la historia de la familia se estuviera reescribiendo en vivo, como si las reglas antiguas se estuvieran desmoronando frente a todos. 5 días después de esa cena horrible, solo ver el nombre de mi papá en el celular me dio un ataque de pánico tan feo que Scott tuvo que ayudarme a respirar durante 20 minutos. Esa misma noche se puso a buscar terapeutas que supieran de traumas familiares y abuso emocional. Me dijo que necesitaba ayuda profesional porque esto ya era demasiado para afrontar sola. Me mostró una lista y yo elegí a la Dra. Eleanor Waters, una señora que salía con una cara amable y firme en su foto. Me transmitió confianza desde el principio. Tenía la cita para el martes siguiente. La noche antes de ir le pregunté a Scott que qué pasaba si todo esto me rompía más, si resultaba que estaba más rota de lo que pensaba, y él me dijo con esa calma que tiene: no estás rota, Amanda, estás herida, y eso sí tiene cura. Me abrazó y me dijo que a veces uno tiene que romperse un poco para poder sanar de verdad. Una semana después de la cena de jubilación, mi papá apareció en nuestro edificio sin avisar. El portero nos llamó para preguntar si queríamos recibir a Richard Harrington. Mi mano temblaba cuando tomé el interfono, y Scott me dijo que era mi decisión, que podíamos decir que no, pero yo le dije que ya era hora de terminar con esto. Cuando mi papá entró al depa lo vi más pequeño, como si su poder se le hubiera quedado allá en su banco, y mientras miraba nuestra casa sencilla pero bonita, se le notaba en la cara que la estaba juzgando. Sin saludar dijo que venía a aclarar las cosas y que lo que pasó en su fiesta fue inaceptable. Yo le recordé que él me había corrido delante de todos y le pregunté qué esperaba que pasara. Me dijo que esperaba que yo respetara sus deseos, pero en cambio Scott hizo un show y arruinó todo. Scott nada más estaba a mi lado calladito, dándome fuerza, y yo le pregunté si había venido a pedir disculpas, y mi papá puso cara de no entender nada, como si decirme: me decepcionas, fuera algo normal. Dijo que él me había dado todas las oportunidades y que yo las había desperdiciado todas, y en ese momento entendí que él nunca iba a ver quién soy de verdad, solo veía lo que no fui, y con una voz bajita pero firme le dije: creo que deberías irte, y él respondió que no había terminado, y que habló con su abogado y si no nos disculpábamos en público, nos sacaría del testamento. La Amanda de antes se habría hecho pedazos con eso, habría rogado su aprobación, pero esta vez, en mi casa, con mi esposo, y todo lo que hemos construido, me salió una fuerza que no sabía que tenía, y le dije clarito: no queremos tu dinero, queríamos tu amor y tu aceptación, pero ya no voy a rogar por algo que deberías haberme dado siempre. Su cara cambió por completo y me dijo que me iba a arrepentir, que con mi negocito de libros no iba a poder pagar las cuentas y que necesitaba mostrarle respeto, y yo le dije: ahora me respeto yo, y con eso se fue furioso, cerró la puerta tan duro que hasta tembló la pared y un cuadro se cayó. Era una foto de nuestra boda. Justo cuando nos estábamos dando pastel y riéndonos, me agaché a recoger los pedazos de vidrio con cuidado y murmuré: simbólico. Scott me preguntó qué quería decir, y le dije: solo se rompió el marco, nosotros seguimos intactos. Él me ayudó a limpiar y esa noche ya no hablamos más de mi papá. En cambio pedimos comida, abrimos una botella de vino y hablamos de mudarnos a Portland, de empezar algo nuevo lejos de todo esto, y esa noche, cuando me fui quedando dormida, me di cuenta de algo que me sorprendió: todo el día no me había disculpado por nada. Fue una victoria pequeña pero importante para alguien como yo, que había pasado toda su vida pidiendo perdón solo por existir, y en mi primera sesión con la Dra. Eleanor Waters, ella me miró con su cara seria pero amable y me dijo: háblame de tu papá, y en los siguientes 50 minutos no paré de hablar. Salieron cosas que ni siquiera le había contado a Scott. Ella escuchó todo sin juzgar, tomaba notas de vez en cuando, y al final me preguntó suavemente: Amanda, ¿alguna vez has oído hablar del abuso emocional? Y esa pregunta fue como abrir una puerta a un camino nuevo que me llevó por 3 meses de descubrir dinámicas familiares, respuestas a traumas y poquito a poquito empezar a recuperar mi propia valía. La Dra. Waters me ayudó a ver patrones que yo ya había normalizado, como el amor condicional de mi papá, el rol que tenían mis hermanos en todo nuestro caos familiar, y hasta los comportamientos que yo tenía para protegerme que tal vez me sirvieron antes pero ahora me detenían. Me dijo que sanar no es una línea recta y que habría días donde volvería a creer en todas esas cosas feas que me dijeron, y tenía razón. Había mañanas donde sentía que había algo mal en mí, tardes donde un comentario de un cliente me hacía caer en dudas y noches donde aún veía mi celular esperando un mensaje de mi papá. Los ataques de pánico a veces llegaban sin aviso, a veces por cosas muy específicas que me lo recordaban, y cuando tuve uno muy feo, la Dra. Waters me sugirió medicación para ayudarme un rato. Me dijo que no tenía que ser para siempre, solo como una herramienta para que mi cuerpo aprendiera a vivir sin tanto miedo.
y la verdad es que funcionó. En pocas semanas ya dormía mejor, me reía con más gusto junto a Scott y me sentía más segura en el trabajo. Mientras tanto, Scott y yo nos pusimos a investigar en serio sobre Portland. Nos llamaba la atención su ambiente literario, la mente abierta de su gente y lo lejos que estaba de Boston. Hicimos hasta hojas de cálculo para comparar colonias, rentas y posibles oficinas para Lictouche Press. Una noche mientras veíamos casas en internet le pregunté a Scott, ¿nos estamos escapando? Y él me respondió, no, estamos corriendo hacia algo. Y esa frase me quedó grabada, y más cuando a él le llegó una oferta de trabajo de una empresa tecnológica en Portland que desarrolla software para editoriales, con un buen sueldo y 3 días de home office, como si el universo nos dijera, adelante. Pusimos un plazo de 6 meses para mudarnos y empezamos a ordenar todo para irnos. Un día estaba contándole nuestros planes a Marion en la oficina cuando de pronto vi su cara cambiar al ver a alguien detrás de mí. Era una mujer que se presentó como Vivian Newell, había sido asistente de mi papá durante 15 años, y lo primero que pensé fue que mi papá la había enviado, pero me dijo que no, que se había jubilado el mes pasado y que Richard ni sabía que ella venía. Le dije que está bien, y fuimos a una cafetería a platicar. Y ahí me confirmó muchas cosas que ya sospechaba y otras que no tenía idea, como que mi papá no solo era duro conmigo, también lo era con su gente, en especial con las mujeres, que los hacía llorar, que se robaba ideas de otros y se guardaba rencor por años. Me dijo que esa noche de la cena varios colegas le dijeron en privado que mi papá siempre había sido demasiado cruel conmigo, y que el brindis de Scott les había llegado. Cuando le pregunté por qué me estaba contando todo eso, me dijo que porque me había visto durante años romperme para intentar agradarle a un hombre que cambia las reglas cada vez que estás a punto de lograrlo, y que la verdad es que ella siempre supo que el problema no eras tú, sino él, y eso me sacudió, porque escucharlo de alguien que vivió ese mundo, me hizo sentirme validada de una forma que nunca antes había sentido. Y me quedé callada, pero cuando Vivian tomó mi mano y dijo, ya no me voy a callar, sentí como si alguien por fin viera lo que yo había vivido. Esa conversación fue como una validación que nunca esperé, una prueba clara de que no me lo había inventado todo ni había exagerado lo que mi papá me hizo, y eso me dio más fuerza para enfocarme en construir una vida nueva, lejos de su sombra, y empecé a reconciliarme con la familia de mi mamá, primos que no veía desde que ella falleció, y para mí sorpresa, me recibieron con cariño. La hermana de mi mamá, mi tía Judith, nos invitó a Scott y a mí a su casa en Connecticut y ahí nos enseñó fotos y recuerdos que nunca había visto, como los diarios de mi mamá cuando estaba en la universidad y me dijo, tu mamá estaría muy orgullosa de la mujer en que te has convertido, y al leer sus palabras descubrí que ella también había sido artista antes de conocer a mi papá y dejar sus sueños por adaptarse a sus prioridades, y sentí como si una parte de mí volviera a conectar con ella, como si esa parte creativa que siempre sentí fuera un defecto en realidad fuera un regalo de mi mamá. Y unos meses después del incidente en la cena de jubilación, me invitaron a dar una pequeña charla en un evento literario sobre la misión de Lictouche Press y cuando estaba hablando frente a todos me di cuenta de que estaba tranquila, segura, sin escuchar esa vocecita que siempre me decía que no era suficiente, y cuando terminé, Scott me dijo, estuviste increíble, y lo curioso es que ni siquiera pensé en la cara de desaprobación de mi papá, ni una sola vez. Fue como si por fin mi voz interna de autoaceptación fuera más fuerte que la de él, como dijo la Dra. Waters en nuestra siguiente sesión, y mientras seguíamos adelante con nuestros planes de mudanza a Portland, encontramos una casa linda con un garaje que podía usar como oficina, y firmamos, y por fin sentí que todo iba tomando forma, y en Boston decidí ampliar la misión de Lictouche Press creando una colección de memorias sobre sanación familiar y abuso emocional, y eso no solo era importante profesionalmente sino también personalmente, como si todo el dolor ahora tuviera un propósito. Y con Jason mi relación empezó a derretirse de a poco, a veces me llamaba y hablábamos más honestamente, y en una llamada me dijo que él también había empezado terapia, y que esa noche en la cena le había hecho ver muchas cosas, como lo cansado que era vivir buscando siempre la aprobación de papá, mientras que Kimberly siguió apoyando a mi papá y nos envió una invitación de boda dirigida solo a Scott con un post-it que decía, sin dramas, por favor, y nosotros le respondimos con una tarjeta elegante y un buen regalo de su lista de bodas. Y 6 meses después de esa noche, Scott y yo hablábamos de tener hijos, algo que yo siempre había evitado por miedo a heredar el mismo daño que mi papá me hizo, y una noche, le dije bajito, ¿y si soy como él? ¿Y si no puedo amar a un hijo como debería? Y Scott me respondió con tanta calma, el hecho de que te hagas esa pregunta significa que no serás como él, porque eres consciente y estás sanando, y en la siguiente terapia, por fin pude sacar todo mi coraje y hablar de mi papá con toda la rabia que había guardado, sin justificarlo, sin perdonarlo, solo siendo honesta, y la Dra. Waters me dijo que le escribiera una carta que nunca le mandaría, y así lo hice, y mientras escribía con furia,
odio lo que me hiciste, odio que me hicieras creer que estaba mal desde adentro, odio que aún hoy una parte de mí siga deseando que me apruebes. Sentí que algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo se liberó, y después me di cuenta de que habían pasado semanas sin pensar en mi papá todos los días, y que su voz ya no tenía tanto poder sobre mí, y su ausencia ya no dolía como antes, ahora solo era un hecho más, como cerrar una puerta. En nuestra última semana en Boston recibí un correo que no esperaba, era del señor mayor que nos había asentido con la cabeza en la cena de jubilación. Él es colega de mi papá, me decía que él también se jubilaba pronto, pero en Portland, y que después de una discusión con mi papá por maltratar a una analista joven, había pensado en mí, y que si Scott y yo ya estábamos instalados, le gustaría invitarnos a tomar café, porque a veces la familia que uno elige es más valiosa que la que nos tocó, y mientras empacaba todo, encontré el sobre de fotos que me dio la tía Patricia, y esta vez ya no me dolió verlas, las sentí como escenas de un libro viejo, no como heridas vivas, las guardé junto con nuestras fotos recientes, como la de Scott y yo en la montaña o en el festival de libros rodeados de gente bonita. En nuestra última noche en el departamento vacío de Boston me quedé viendo las luces de la ciudad por la ventana y Scott me abrazó por detrás y me preguntó en qué pensaba y yo le dije que solo me estaba despidiendo de la versión de mí misma que vivió ahí, la que nunca se sintió suficiente, y él dijo que esa versión siempre había sido valiosa, solo que no lo veía, y al día siguiente mientras manejábamos hacia el oeste me di cuenta de que ya ni revisaba mi celular buscando mensajes de mi papá, y no fue una decisión consciente, solo un hábito que dejó de servirme. El dolor de su rechazo ya no me controlaba, ahora sentía algo nuevo, no era ausencia de dolor, era presencia de dignidad, y Portland nos recibió con una semana llena de sol como diciéndonos, bienvenidos, y en lo que desempacábamos en la nueva casa, encontré el marco roto de la foto de nuestra boda, el mismo de la última visita de mi papá, pero ahora tenía un vidrio nuevo y lo coloqué en la repisa. Esto pertenece aquí, le dije a Scott, es un recordatorio de lo que trajimos y lo que dejamos atrás, y él me sonrió como si me leyera el corazón y dijo, el pasado nos formó, pero no decide quiénes somos. Y un año después de aquella noche tan dura, me encontraba en nuestra cocina en Portland con un vaso de sidra en la mano y viendo a través de la ventana a Scott asando carne en la terraza rodeado de nuestros nuevos amigos y nuestra nueva familia, la que nosotros elegimos. El sol entraba por entre las flores de los cerezos y parecía un cuento, y ese año nos había cambiado en todos los sentidos. Lictouce Press ganó un premio por innovación y la terapia ahora era solo una vez al mes, y lo más hermoso, estaba embarazada de 4 meses de nuestro primer bebé, y la tía Patricia había venido a visitarnos para nuestra fiesta de inauguración, aunque eso le había causado problemas con mi papá, pero ella ya tenía 68 años y decidió priorizar sus valores antes que el drama familiar, y mientras preparaba una tabla de quesos, sonó el timbre y era Jason, algo desaliñado pero con una sonrisa suave, me abrazó y me dijo que su vuelo desde Nueva York se había retrasado, y yo aún no me acostumbraba a esta nueva relación más cálida que estábamos construyendo, y mientras lo invitaba a pasar, me dijo que Clare, su novia maestra de kinder, no pudo venir por el trabajo, pero que quería mucho conocernos, y entonces dudó un segundo y me entregó un sobre diciéndome, no estaba seguro de enseñártelo, pero creo que debes saberlo, y adentro había un artículo pequeño de una revista de negocios de Boston con una foto de mi papá. El título decía, es vicepresidente ejecutivo de First Atlantic, Richard Harrington, hospitalizado tras un derrame cerebral leve, y en cuanto leí eso, Jason rápido dijo que estaba bien físicamente pero que esta vez sí se había dado cuenta de muchas cosas, que ahora estaba mucho tiempo solo, que Kimberly lo visitaba cuando podía pero que su residencia de cirugía la tenía muy ocupada, y que al principio él se negaba a tener ayuda en casa, pero luego de quemar la cena y activar la alarma de humo, los vecinos tuvieron que llamar a Jason. Yo miré la foto de mi papá y lo vi más viejo, como más chiquito, y dije de verdad, lamento saber que no está bien, pero también le dije que no sabía qué esperaba que hiciera con esa información, y Jason solo se encogió de hombros y me dijo que no esperaba nada, solo quería que lo supiera. Dejé el artículo en el mostrador y me dije a mí misma que lo iba a procesar después porque hoy era para celebrar, no para abrir heridas viejas, y la fiesta se sentía linda, natural, con pura gente que nos quería bien. Los de Lictouce Press charlaban con los amigos de Scott de tecnología y mi tía Patricia daba consejos de jardín a la vecina, y Jason se fue soltando más y hasta puso atención en una plática sobre terapia narrativa que tenían algunos autores, y cuando ya caía la noche Scott levantó su copa y llamó la atención de todos, dijo que hace un año nos habíamos mudado a Portland y que fue la mejor decisión de nuestras vidas, pero que ese camino había empezado antes, en una cena que pudo rompernos, pero que en vez de eso nos había liberado, y se volteó a verme y dijo que yo le había enseñado que la verdadera fuerza no era no caerse,
sino saber levantarse una y otra vez, y luego le agradeció a todos los que se habían convertido en nuestra familia de Portland por recibirnos como somos, y todos brindaron, y yo ahí parada, rodeada de cariño real, sentí una plenitud que llevaba años buscando, y entonces me di cuenta de que toda la validación que tanto quería de mi papá era solo un espejismo que se evaporaba mientras más cerca creía estar, y que la aceptación de verdad no se gana cumpliendo expectativas de otros, sino siendo una misma, y cuando ya todos se habían ido, Jason se quedó ayudándonos a limpiar y mientras llenaba el lavavajillas dijo que tenía una confesión, que llevaba 8 meses yendo a terapia, y yo sonreí y le dije que me parecía genial, y él me dijo que estaba cambiando su forma de ver todo, a papá, a sí mismo, y también a mí, y me confesó que de chico me tenía celos. Yo casi dejé caer un plato. ¿Celos de mí?, le pregunté, y él dijo que yo era la que siempre sabía quién era, aunque eso me costara todo, y que él solo hacía lo que papá decía y por eso recibía aprobación, pero que nunca tuvo esa valentía que yo tenía. Hablamos por horas, compartimos cosas que me ayudaron a ver nuestra infancia con ojos nuevos, y cuando se fue al hotel, me abrazó fuerte y me dijo, perdón por no haber sido un mejor hermano, y yo le recordé que ahora estábamos escribiendo una nueva historia y que eso era lo que importaba, y 3 días después mientras estaba en la librería Powell me llegó un mensaje de Kimberly, la primera vez en meses que me escribía, y solo decía que papá había preguntado por mí, que probablemente no era nada, pero que debía saberlo, y me quedé quieta entre los libros, llevé mi mano instintivamente a mi vientre redondito, y pensé que la Amanda de antes habría dejado todo para correr a Boston, desesperada por una segunda oportunidad, pero esta nueva Amanda reconoció el mensaje como lo que era, la manera de Kimberly de hacer que pareciera mi responsabilidad si no reconciliaba todo, y tras hablarlo bien con Scott, le respondí con un mensaje simple, gracias por avisar. Espero que se recupere bien, sin puertas cerradas pero tampoco sin correr a abrirlas, solo un acto de reconocer que somos humanos, aunque nuestra relación esté rota, y 2 semanas después tuve un encuentro que me hizo ver claro lo lejos que había llegado. Un día que fui a ver a un amigo al hospital después de una cirugía menor, doblé en un pasillo y casi me estrello con mi papá. Él se veía sorprendido y al mismo tiempo desconfiado, estaba más flaco y tenía una ligera caída en un lado de la cara, se notaba lo del derrame que Jason me había contado. Amanda, me dijo con una voz más áspera de lo que recordaba, y yo, con una calma que ni yo entendía, le respondí, papá, y le dije que Jason me había mencionado lo de su salud y que esperaba que se mejorara. Él solo asintió, dijo que solo era una revisión, nada grave, y ahí nos quedamos, los dos parados en medio del pasillo, rodeados de enfermeros y doctores que pasaban como si fuéramos 2 piedras en medio de un río, hasta que él dijo, ¿te ves diferente? Yo sonreí un poquito y le contesté, estoy embarazada, ¿eres noviembre? Entonces vi algo en su cara, como sorpresa, quizá una emoción más profunda, pero lo escondió rápido y solo dijo, ya veo. Felicidades, y le di las gracias, y entre nosotros volvió ese silencio pesado lleno de años de cosas que nunca se dijeron. Yo esperaba algo, tal vez una disculpa, tal vez un reconocimiento del dolor que me causó, pero su cara se mantuvo seria, su cuerpo duro, y le dije, debería irme, mi amigo me espera, y él solo dijo, saluda a Scott de mi parte. Fue tan formal, tan contrario a nuestra última vez, que casi me río, pero me contuve, solo asentí y seguí mi camino, y lo que más me impactó no fue ese encuentro, sino lo que no pasó. No me temblaron las manos, no me faltó el aire, no sentí esa desesperación de antes, ya no necesitaba su amor, hablé con él como adulta, sin que mis heridas de niña guiaran mi voz. Esa noche le dije a Scott, nunca va a cambiar. Al menos no en lo importante, y él solo me preguntó, ¿y estás bien con eso? Lo pensé un momento y le dije, creo que sí. Porque por fin entiendo que sus limitaciones no son mi culpa, y ese otoño, mientras los árboles se volvían naranjas y rojos en Portland, empezamos a preparar la casa para el bebé. Jason nos visitó 2 veces y llevó regalos locos pero con cariño. La tía Patricia enviaba cobijas hechas a mano y chismes de la familia, como que mi papá andaba saliendo con una señora de su iglesia que, al parecer, le tenía paciencia, y yo solo dije, me alegro por él, porque ya su felicidad no definía la mía. A finales de noviembre nació nuestra hija, Lily Eleanor Taylor, después de 20 horas de parto, y cuando la sostuve por primera vez, sentí un amor tan grande y puro que no pude evitar llorar. Es perfecta, susurró Scott tocándole los deditos, y al ver su cara tan serenita, le hice una promesa en silencio, ella crecería sabiendo que es suficiente tal como es, que su valor no depende de lo que logre ni de lo que digan otros, que sería amada por ser ella, como sea que fuera. Y luego vino Jason a conocerla, y la cargó todo nervioso pero con cariño, y me dijo, tiene los ojos de mamá, y yo le contesté, yo también lo pensé, y entonces él añadió, le hablé a papá de ella. No dijo mucho,
pero quiso ver una foto, y yo solo asentí, sin emoción ni tristeza, porque para ese entonces, mi papá ya era un personaje secundario en mi historia, ya no tenía el control de nada en mí, y cuando llegó Navidad, hicimos una cena chiquita con nuestra familia elegida, con amigos que ya eran parte de nuestra vida en Portland, con Jason, su novia Claire y la tía Patricia, y nuestra casa brillaba de calidez y risas, y Lily iba de brazos en brazos entre gente que la amaba de verdad, y después de cenar, estando todos en la sala con los postres, Scott levantó su copa y dijo, por la familia, no solo la que nos toca, sino la que creamos con amor, y todos brindamos, y al ver a mi alrededor a esa gente que me aceptaba tal como soy, que me veía completa, con virtudes y defectos, entendí finalmente la lección de aquella cena de jubilación que alguna vez me dolió tanto. Lo que parecía un final en realidad había sido un nuevo comienzo, porque esa noche en que me levanté y me fui con Scott, di el primer paso hacia mi verdadero hogar, y cuando Lily empezó a llorar, me disculpé para ir a darle de comer, y sentada en la sillita que Scott había reparado, mientras la miraba, sentí una paz profunda, y le susurré, nunca vas a tener que ganarte mi amor. Ya eres mía, completa y para siempre, y en ese instante me di cuenta que yo también me había dado a mí misma ese regalo, la aceptación incondicional de quien soy, sin tener que demostrar nada a nadie, y aunque el camino no fue fácil y seguía teniendo días difíciles, había llegado a una verdad que me había costado 32 años encontrar, yo siempre había sido suficiente, y mientras escuchaba las risas de todos en la sala y sentía la manita de Lily agarrando mi dedo con fuerza, supe que este era mi verdadero legado, no el dolor que me dejó mi papá, sino la esperanza que ahora tenía mi hija, un camino que no venía de lo que otros querían, sino del amor que yo había aprendido a darme y a dar. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu historia sobre cómo te liberaste de las expectativas tóxicas de tu familia? ¿Alguna vez alguien te defendió cuando tú no podías hacerlo? Me encantaría leerte en los comentarios, y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite escuchar que también es suficiente tal como es. Gracias por acompañarme en este camino y recuerda, a veces lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de lo que nos lastima y acercarnos a lo que nos sana.